Rompió el silencio y se defendió con todo. El popular cantautor boliviano Willy Rojas usó la red social de TikTok para salir al frente de la denuncia por plagio que le hicieron y, entre muchas revelaciones, dijo que todo ya está en manos de sus abogados porque iniciará acciones legales. Empecemos con el tema que todos queremos saber. ¿Qué pasó con la canción Cortavenas, cuyo videoclip fue eliminado de su canal oficial en YouTube? Esto fue lo que dijo. ¿Qué pasa con el Cortavenas? Dice, no sé, yo voy a actuar legalmente. Eso es algo... es un robo de frente, en la cara. Como si me faltaran ideas, me hacen eso. Vividores, pero igual. Sé quiénes están detrás de esto, sabemos. Por eso no me da miedo, porque son incapaces de crear siquiera una propia canción. Son vividores, viven de lo fácil y se les va a enseñar. Ya que nuestras redes sociales nos ayudan y vamos a enseñarles quiénes son esas personas. Yo no busco ningún acuerdo económico, ni dinero, ni nada. Solo de mi canción, por ejemplo, se debe respetar. El Cortavenas, otras personas lo registran en redes sociales como si fuera su tema, es lo que están haciendo. Ya. Están locos, quieren vivir de lo fácil. No sé, creo que YouTube paga un montón de dinero a los que, no sé, pues ya saben, ¿no? Los que están metidos en esto, pero es algo injusto lo que están haciendo. Sobre la acusación de que plagió la canción Cortavenas, esto fue lo que le contó a sus fans. ¿Cómo yo puedo plagiar Cortavenas? Cortavenas es una canción mía, de mi corazón. Me voy a reír en su cara. Sé quiénes están detrás de esto, sabemos. ¿Por qué me voy a sentir mal si es mi propia canción? Una canción que nació de mi corazón, escribí a puño y letra esa canción, grabé en mi estudio. Y es más, puedo grabar aún muchos más. Aseguró también que él no compra ni copia canciones y que en cualquier momento o lugar puede hacer una obra musical. Asimismo, retó a sus detractores a que den la cara y demuestren sus afirmaciones. Demuestren la cara si son capaces, y sin vergüenzas, si son tan sinvergüenzas, demuestren. Con esas falsas, no sé, pues supuestamente yo soy el plagiador. Yo soy capaz de muchas cosas, o sea, en su cara, en su vista, puedo inventarme una canción, puedo inventarme una melodía. A mí me nace, ya, yo no compro ni copio, ya. Pero eso no fue todo lo que Willy Rojas afirmó. Pero antes de seguir con la información, los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube, asimismo, a darle like a cada uno de nuestros videos y mejor aún, dejarnos un comentario. Ahora sí seguimos. Otro punto que tocó en su transmisión fue que todo esto pasa porque existen personas que quieren molestarlo y perjudicarlo. Escuchemos. Están con ganas de molestarnos, perjudicarnos, no sé. como si las ideas se acabaran, ¿no? No sé, yo les digo así de claro. Ya, mis abogados van a actuar en esto, yo sigo con la música, sigo haciendo mis inspiraciones. Lo justo, lo más. Será justicia, pero... Finalmente, habló una vez más sobre artistas que compran temas y posteriormente lo lanzan como suyos, pero que de la nada dejan de hacerlo. Eso porque los verdaderos compositores ya no le venden más canciones. Cuando ya no hay ideas,
no sé, pues cuando compran canciones, digamos, o cualquier artista compraba canciones, o es que copiaba, el artista automáticamente anda ahí por ahí bailando, o el compositor que se lo componía para ese artista ya no le hace bien, o ya no le quiere dar más composiciones. En ahí se nota clarito. Entonces, en cambio el mío no, o sea, en esa parte legalmente mis abogados se encargan. Yo me sigo dedicando a lo que es mis composiciones, mis conciertos, así que ya saben, nada me puede perjudicar a mí, yo sigo adelante, de verdad, sí. Gracias por los saludos, gracias. Antes de despedirnos, queremos enviar saludos para Pedrito, que nos escribe desde Londres, y para Silvia y Rocío, que se comunicaron desde la ciudad de Pucallpa. Déjanos un comentario señalando de dónde nos escribes y así podremos saludarte en un próximo video. Soy Eduardo Chacón, siempre con toda la información del mundo del espectáculo del folclore y la cumbia. Somos Purito Perú, igualito que tú.